Easy. Saludos amantes de la lucha de brazos y bienvenidos nuevamente al canal. Hoy mi análisis y opinión del camino del éxito de Devon contra Levan Sayonasvili. Hoy cuando se sube el video quedarán 14 días para el combate, así que comencemos. Comenzaremos desde la derrota misma, cuando Levan se comió con papas a Devon. Él tuvo que repensar todo. Se confió con la fuerza de Levan y su capacidad. Luego evaluó quién puede ser competitivo y por qué. Y esto lo digo yo. No aprendió de la derrota contra Dennis hace años. Cuando perdió, en su momento lo entrevistaron y este indicó que Dennis tenía entre 25 a 30% más fuerza que él, lo cual fue criticado por no entrenar más fuerza. Y ojo, no es que si lo hiciera en el momento hubiera alcanzado la fuerza de Dennis o estar cerca. Ahora, luego de la derrota se ha dedicado a entrenar la fuerza y todos, incluido yo, han subestimado la fuerza que ha obtenido. Y aunque ya lo mencioné varias veces, le ganó a Dennis porque superó su fuerza o está cerca de la fuerza de Dennis. No necesariamente tiene que alcanzar la fuerza de él, sino estar cerca. Y aunque a Dennis le falta roce y la química lo ha dañado, la fuerza no es algo que pierdes de la noche a la mañana. Estamos hablando del hombre más fuerte del deporte libra por libra, y Dennis ha reconocido que Devon ha ganado más fuerza y que uno de los errores que cometió fue revelar sus estrategias para el combate, indicado por el propio Dennis Simprek. Devon, en cuanto a sus entrenamientos, a Devon no lo vemos con el curl de bíceps como mancuerna, para ver en ese ejercicio qué tan cerca está de Levan Sayonasvili. Recordemos que Devon tiene sus propios entrenamientos que le han resultado y sus metodologías extrañas. Ahora, en pronador, Devon habla del pronador, cuando se levanta el peso en el momento y cuánto le queda en el tanque, es decir, el máximo teórico donde se puede llegar. Levan llegó a 75 fácil en su momento. Devon indicó que le quedaba en tanque llegar hasta 85 kilos. Lo máximo que llegó, tengo entendido, Levan fue 80 kilos y Devon lo máximo hasta 75 kilos, superándose a sí mismo. No tan lejos de Levan, igual más fuerte libra por libra. En cuanto al peso, punto bastante importante, yo casi afirmé que Devon no pasaría de 120 kilos por varias razones. Ahora, este usuario me indicó que vio un canal que decía algo sobre el peso, que supuestamente Devon, que está en los 142 kilos, y que Devon mismo confesó que mintió. No encontré nada, le pregunté al usuario qué canal fue y aún espero la respuesta de él. Yo llevo rastreando el peso y en su Instagram, y no muy lejos fue esto, Devon mostraba los mismos 120 kilos. Si vemos la foto se ve igual delgado. Ojo, que muchos quisieron estar así, por recuerda que Devon es bastante alto. Pero al menos que exista algún truco, me conseguí un canal en un video con otro atleta donde Devon con ropa marcaba el peso que hizo contra Michael Todd, es decir, 132 kilos. Eso fue hace algunos días, me lo encontré ayer. Devon ha resaltado que está enorme, incluso en un directo donde está Levan, Engin, el traductor de Levan. Yo en el pasado recalcaba en este video que una de las claves era subir de peso si quería ser competitivo contra Levan. También encontré otro video donde Devon habla que está más pesado sin revelar peso, pero no sé si era una estrategia de hablar por hablar, pero no tendría sentido especular su peso y en el combate no llegar a un superpeso. Pero Devon indicó que está más delgado, pero pesando más. ¿Pero qué quiere decir esto? Te estás suscribiendo al canal que te ofrece la información interesante sobre la lucha de brazos en español. ¿Está ganando más masa muscular pura? Porque en la foto no se ve una panzota, pero en el video que les comenté, al menos que haya sacado la panza a propósito, se veía kilos de más. Esto fue más de 2 semanas antes del combate.
¿cuánto más subirá de peso? ¿Superará el peso que ya tiene, que es el más alto de su carrera? Mi opinión y la lógica dicen que si de verdad está pesando 132 kilos ahorita, hasta el combate podría llegar hasta los 136 kilos. Como él habla, solo entrena, come y duerme, mientras en teoría Levan llegará a 172 kilos. O sea, bajará, supuestamente, o es lo que le entendía en Gym Terzi. Punto importante, con respecto a su salud, en Gym lo destacó. Devon siempre tiene uno que otro detalle físico. Esta versión de Devon está súper saludable. Y para el peso que está cargando y entrenamientos exigentes, para un ser humano normal sería un riesgo. Y más cuando viene una lesión tan fuerte hace bastantes meses. Ya lo comenté, creo que en este video los doctores nos explican cómo Devon se recupera tan rápido de las lesiones, incluso como le dejó el brazo a Levan. Era para muchos más meses de recuperación y de vuelta a combates exigentes. La famosa también terapia de células madre. Y quizás más cosas lo han hecho un tipo más fuerte, saludable. En pocos meses se recuperó y ha ido por más y más. En cuanto a su preparación, en el video que les comenté nuevamente previamente, donde está Devon en Gym y Levan se rió de la preparación que ha tenido Devon, ya que se vio con unos niños o algo así, creo personas de la calle, y que él, en este caso Levan, se ha preparado contra profesionales. Cuenta Levan, Devon le cayó hablando de otra cosa ahí que no tiene que ver con lo importante del combate. Pero vean esto, mientras Levan esquivaba combates y luego se lesionó, ya Devon en su mente se está preparando para Levan. ¿Qué confirma esto? Simplemente su combate. Devon ya estaba preparándose desde su recuperación para Levan. Contra Prugnik era ver cómo estaba en su regreso, luego de recuperar el ritmo. Fue contra uno que le pueda ganar a Levan, pero que se rehúsa a hacerlo, en este caso Gennady, y probar pesos pesados. Perdió en este caso, pero fue reñido. Luego contra Dave Chef, un rival que siempre se le ha complicado a Devon, y lo fulminó. Estoy saltando los competidores de brazo izquierdo en su mayoría. ¿Qué combate vino después? Y lo buscó Devon, lógico, Hermes Gasparini. Porque uno es más fuerte que Devon. Incluso Devon le preguntó a Levan, mucho después, que si le afectó la fuerza de Hermes y si lo veía como un rival complicado. Y Levan dijo que no, y dijo mil excusas desmeritando a Hermes, diciendo que él ya se sentía mal antes de comenzar el combate. Pueden ver sus opiniones en el canal de Gym Terzi. Otro, porque quería probar justo al tipo que más ha resistido a Levan, que dice superar más de 30 segundos y ver qué tan lejos está de Levan. Y como ven, ganó Devon. Por eso Devon pidió a Hermes. Y todos vimos lo que pasó en el combate de Hermes versus Levan Sanguinasvili. No es un secreto, por más que Levan mienta. Luego a la izquierda a Georgie. ¿Por qué? Probar con el peso y algo que se hablaba mucho, que es complicado con Levan, abrir su muñeca. ¿Cuál fue su próximo rival? Sí, Denis Simpleko, lo mismo. Devon quería seguir probando su fuerza contra el hombre más fuerte de la historia del deporte, libra por libra, y aunque venía de una inactividad y de solo ganarle fácil a John Brink, la fuerza, repito, ya le indiqué previamente, no se va de la noche a la mañana, y ganó fácil, incluso en la cara de Devon antes del combate, y él lo dijo luego, él sabía que le iba a ganar. Luego de eso quería probar de nuevo con Georgie, lo mismo, probar la desventaja de peso, un rival parecido a Levan, y ver si le podía abrir la muñeca. No lo logró y se duda que lo haga contra Levan, pero ganó. También se comentó en el video de Gym Terzi sobre, creo que se lo dijo a Levan, que no pudo abrir la muñeca a este sujeto Georgie. Como ven,
toda la preparación de Devon de combate fue bien pensada según la planificación de Devon. Rivales que le han ganado a Levan en el pasado, rivales más pesados que él y más fuertes que Devon, solo para probar si la metodología que está practicando le está resultando, y como ven es un rotundo sí. Otra cosa, Devon en revanchas no pierde. Una de las cosas más curiosas es la mano derecha de Devon, por cierto. ¿Realmente ha crecido más? ¿Esto de verdad es posible? Hace tiempo vi un video que indicaba que la mano de Devon sigue creciendo mínimamente, pero sigue creciendo. La verdad, personalmente no creo esto, pero Devon en el mismo video mostraba muchas veces sus manos, haciendo ver lo que ha crecido. Según él, tener manos más grandes es una ventaja en este deporte. Como ven, todo esto lo sabremos el día 20 de este mes. Pero este ha sido el camino que llevará a Devon a la victoria contra Levan. Y si no gana, será lo más fácil que ha llegado contra un rival. Análisis, preparación y ser más sobrenatural. Otro detalle, si Devon le llega a ganar a Levan, hay que analizar, pero en profundidad, muy en profundidad, sus tratamientos médicos. El mismo Devon indicó que él ya no es humano y que era un Frankenstein. Si llega a ganar, realmente creeré estas palabras. Como ven, ese es el camino del éxito de Devon. Si es todo el contenido, suscríbete para más. Aquí somos Team Devon. Gracias a todos, bye bye.